Hola, hola, bienvenidos a Lecciones Empresariales. Hoy un tema bastante controversial que sabemos que allá en su casa, en su oficina o en el lugar donde nos esté viendo, pues sé que lo va a llevar a cuestionarse mucho de lo que hoy día usted sabe o de lo que usted se proyecta. El tema del día, edad y vida útil. ¿Qué significa edad y vida útil? Es hasta cuándo o hasta dónde considera usted que es útil para las empresas, para la jornada laboral o para el mundo de los negocios. Entonces, doctor, bienvenido, muy buen día. Buen día, Luis Gabriel. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Usted sabe que este programa no se haría si usted no está acá con nosotros. Le hago la pregunta ya directamente. ¿Usted qué edad considera que es la vida útil de una persona a nivel laboral o a nivel empresarial? Respuesta muy difícil, Luis Gabriel, porque es muy relativa. Voy a darle un par de ejemplos. Si usted me habla de un profesor en una universidad, entonces yo le diría que yo tendría ese profesor en esa universidad hasta los 90 o más años, porque no voy a perder de ese señor la curva de experiencia y de conocimiento que ha desarrollado a lo largo de toda esa vida. Pero si usted me habla de un trabajador del área de la construcción, pues ese señor a la edad de 62 años le caería muy bien un reposo. O sea que para usted la vida útil laboral está segmentada por nichos. Exactamente, exactamente. Pero a esas personas que terminaron la vida útil haciendo un oficio, por ejemplo el de la construcción, no los podemos dejar solos, no los podemos dejar abandonados, porque es gente que física y mentalmente tienen un potencial muy grande que los países como el nuestro estamos perdiendo. Entonces, usted me trae a recordación un tema del cual leí, los perritos que trabajan en la policía y en las fuerzas militares o en vigilancia. Esos perritos, la Policía Nacional les ha puesto una vida útil determinada, tantos años. ¿Y qué ocurre con esos animalitos cuando les llega la edad del retiro? Como a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, que dicen en Colombia, la mujer a los 57 años, independientemente de lo que esté haciendo, ya pensionada, y los señores a los 62 años, ya pensionados. A esos perritos que los pensionan así, como nos pensionan a nosotros, entonces los llevan a buen retiro, y el buen retiro de ellos no es tomarse un café o fumarse un cigarrillo, o jugar billar. Pero aquí cuando se retiran hacen fiesta. Estoy hablando de los perritos, Luis Ah, Gabriel. Los perritos, hay unos perros en billar, que son los que sí, juegan mucho billar, ya, pero los perritos no saben jugar billar. ya. Entonces esos perritos entran en una etapa de depresión. Escribía el personaje al que me refiero. Y esos animalitos en etapa de depresión rapidito se enferman y después de la enfermedad viene la muerte. O sea, ellos entran en esa etapa depresiva porque ya no están ejerciendo la labor con la que ellos se criaron. Así es. Ellos se resienten, se resienten porque su costumbre era estar en el entrenamiento y luego estar en las actividades Pero, propias pero del aquí, servicio que estaban pero prestando. aquí en Colombia no están trabajando y se deprimen. Y cuando entran a trabajar también se deprimen. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Luis Gabriel. Lo del perrito es así de claro. Ahora pasemos a los señores y a las señoras que se pensionan. Luis Gabriel, en la inmensa mayoría ocurre igual. Voy a comentarle un caso que yo viví aquí en Pereira. Estamos grabando esto en Pereira, Colombia, En un escenario bastante hermoso en el que estamos hoy. un escenario natural muy bonito, como es esta tierra, para propios y para extranjeros además. En el Hospital Mental de Risaralda Omeris, yo conocí a un personaje en edad de pensionarse. Ya le había llegado la notificación que estaba pensionado, entonces él estaba trabajando los últimos días y yo estaba haciendo un trabajo allá. Don Vladimir, que en paz descanse. Don Vladimir era el todero en el hospital. Había que correr una pared, él lo hacía, había que pintar, él lo hacía, habría que lavar no sé qué, él lo hacía, había que cubrir una gotera, él lo hacía. Ah, Hacía de todo, él era el absolutamente. trabajador universal. Correcto. Y él estaba muy ilusionado la última vez que hablé con él porque, Fernán, ya la semana entrante estoy por fuera del hospital, ya tengo mi pensioncita,
me voy a dedicar a vivir bueno. Ok, yo dejé de ir al hospital porque cumplí el trabajo que estaba haciendo allá y me despreocupé cuando alguien en el centro me dijo, oiga, ¿usted sabe la última? ¿Cuál es la última? Dijo don Vladimir, ¿cómo así? ¿Y de qué? No, de repente es que tuvo un infarto. Eso es de repente. ¿Y qué le ocurrió a don Vladimir? Lo que le ocurrió a una gran cantidad de pensionados, Luis Gabriel, que pierden la rutina, pierden la costumbre, pierden el ejercicio físico y mental del día a día y entonces entran en depresión porque saben que han dejado de ser útiles. El cerebro puede ser nuestro mejor enemigo o nuestro peor enemigo, mortal incluso. Entonces, nosotros nos olvidamos de eso y a las personas que se jubilan, que se pensionan, nosotros no podemos sencillamente decir, listo, es que usted ya acabó aquí su jornada laboral y hasta luego. Repito, entre otras cosas, además de la salud y de la supervivencia de esas personas, Luis Gabriel, porque ahí hay un conocimiento lo suficientemente robusto para que nosotros cometamos la tontería de decirle, no, es que usted ya no sirve más. Pero digamos que ahí estamos tocando el tema de las personas que llegan a una etapa de pensión o de jubilación, pero a los que no pueden llegar allá. O sea, ¿Como hasta, o cuáles? sea, por ejemplo, secretarias que quizás su campo de acción o laboral es cada vez más corto. O sea, usted encontrará en las empresas secretarias que lleven trabajando 20, 25 años en la misma corporación, empresa, industria, es bastante complejo. Es decir, para generar esa sostenibilidad en el tiempo, quizás docentes universitarios o académicos, abogados, pues que tienen la facilidad, arquitectos, contadores, de poder prolongar pues digamos, su vida útil y buscar esa pensión. ¿Qué hacemos con estas personas que quizás tienen esos trabajos un poco más operativos, que encontrar esa estabilidad laboral pues se les vuelve un poco más complejo? Hay que decirlo y ser claro y no podemos tapar el sol con un dedo. Para una persona de 35 años en adelante, cada vez la brecha para buscar trabajo es más complicado. Cuando tiene 40, peor aún, 45, pues ni se diga, y 50 años, pues prácticamente al sistema laboral casi que podríamos decir que es obsoleto. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros identificar y lo que estamos hablando ahora, edad y vida útil? ¿Cómo podemos nosotros empezar a identificar cuál es mi edad y mi vida útil a nivel laboral? Si radica entonces por mis capacidades intelectuales o por mi oficio o mi profesión, o qué podemos hacer con estas personas, como por ejemplo el obrero, pues que algunos no tienen la capacidad de poder, digamos, de una manera recurrente cotizar a su pensión. Luis Gabriel, usted fuera de cámaras hablaba de un elemento cultural. ¿Mm? ¿Sí? Nosotros no podemos desconocer eso. Nosotros no podemos aquí olímpicamente decir, no, es que sencillamente eh, el que llegó a esa edad hasta luego y los que no llegaron, pues suerte. No. El elemento cultural es muy poderoso dentro de este análisis que estamos tratando de hacer. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo hacía tomaba mis primeras lecciones en la escuela. Entonces, mi madrecita hermosa decía, hijo, es que aquí lo más importante es que usted estudie mucho, se eduque muy bien. Después va al colegio, a la universidad, se gradúa y consigue una empresa muy buena, muy importante, donde le den un sueldo bueno Y se y ya usted pensiona. se pensiona y hasta luego. Luis Gabriel, infortunadamente, muchas fueron las generaciones como la mía a las que nos inculcaron que ese era el procedimiento, que esa era la mejor manera. Afortunadamente, yo reaccioné, creo que en el debido momento. Dije, no, no, esto no puede ser así de fácil. Esto no puede ser así porque entonces yo tengo de una vez mis limitaciones en el tiempo y en las actividades que puedo desarrollar. Y el hombre, por naturaleza, es una persona que está en continuo crecimiento. Si alguien no se quiere dar cuenta de eso, pues que no se dé cuenta. Pero la realidad es esa. El hombre, así como el universo, tienden a crecer de manera permanente. Entonces, teniendo en cuenta ese elemento cultural que nos ha permitido que haya una gran cantidad de gente que hoy está pensionada y que se levanta, desayuna y ya quedó desocupada y con un gran riesgo de entrar en depresión, de enfermarse y morir.
Esas personas las vemos nosotros en la ciudad, negociando relojes viejos en la Plaza de Bolívar o en el Parque de la Libertad, o en el centro de Pereira, en cualquier esquina, negociando relojes viejos y no encuentran nada más que hacer, o visitando los billares para tomar café, o jugando billar, o jugando parqués, o jugando dominó. Esas personas son hoy un problema muy grave desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y no estoy diciendo si es verdad lo que se afirmaba en la pandemia, que es que están tratando de acabar con los que ya no son útiles. Que no sabemos, porque todavía hay mucha tela de donde cortar respecto del por qué los procedimientos que se utilizaron en la pandemia. No estoy hablando de eliminarlos, no estoy, por el contrario, estoy diciendo que ahí hay una gran cantidad de conocimiento, una curva de experiencia muy importante, sobre todo para estos países que han invertido grandes cantidades de dinero en la formación, en la educación de las personas y al final creen que sí, hay una vida útil en la cual todos se van a retirar y se deben retirar. Eso es casi que equivalente a lo que hace la educación. Cuando nosotros ingresamos a la escuela, quieren que aprendamos de todo al mismo ritmo y obtengamos los mismos resultados. No, eso es imposible porque no somos iguales y jamás lo seremos. Entonces, volviendo al asunto que nos ocupa hoy, y teniendo en cuenta esas consideraciones, yo creo que hay algo que tendremos que hacer para replantear esas maneras de hacerlo, esos procedimientos. Pero hay que ser honestos en algo y yo voy a hablar desde mi experiencia. He tenido la oportunidad de tener empresa en 5 departamentos de Colombia. Considero que lo que usted acaba de decir es cierto, que ese cúmulo de experiencia de las personas que tienen cierta edad le permiten a las empresas disminuir el riesgo en el error en cualquier tipo de acción o trabajo que se vaya a realizar, porque para eso es la experiencia. Pero resulta que aquellas personas de edades superiores, vamos a hablar de los 45 años en adelante, pues son propensas a ser más, llamemos, visitantes de los sistemas de salud. En este caso, mantienen más enfermos y una cantidad de complicaciones a nivel de salud que impiden el desarrollo óptimo de cualquier organización. Adicional, ya no quieren hacer cierto tipo de labores o ya no se permiten de que les exijan de la misma manera como cuando ellos tenían 18, 19 o 20 años. Entonces, he tenido el común denominador en estos 5 departamentos es que la gran mayoría quiere buscar es pensionarse y no trabajar más. Y eso por eso usted ha tocado y hablamos ahorita mientras veníamos a este lugar, es el tema cultural. ¿Por qué? Porque ellos están buscando tanto querer descansar, pero en el momento en que no tienen el trabajo, sí quieren trabajar, pero después de que lo consiguen, están buscando la manera de no ejercer o no de trabajar de una forma correcta. ¿Por qué? Porque eso es un tema cultural y debemos de entender de que a nivel productivo y las empresas lo que buscan hoy día es rendimiento, el tiempo avanza muy rápido y por eso cada vez la brecha para estas personas se va cerrando y las empresas han buscando o han buscado diferentes sistemas o diferentes, llamemos, protocolos donde comiencen a dejar a un lado ese ser humano o esa persona para automatizar procesos, o en este caso lo que hablamos de la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de edad y vida útil, ¿cómo hacemos nosotros los empresarios? Porque voy a decir que no son todos. También encontré en esos 5 departamentos personas de mucha calidad, de 50 a 60 años, pero la verdad era bastante complicado encontrarlos. Pero si hablamos de en cantidad de subsidios que entregan en este caso en cuanto a los impuestos que nosotros pagamos, para esas personas que ya no están trabajando, que el sistema realmente los está rechazando, ¿qué hacemos entonces para darles a ellos ese protagonismo que todavía tienen y que pueden tener porque el conocimiento y la experiencia la han adquirido? ¿Cómo hacemos nosotros los empresarios para darle oportunidad a personas que tienen el conocimiento pero que no quieren trabajar? Luis Gabriel, hay muchas cosas en su pregunta y en el preámbulo a esa pregunta. Voy a tratar de identificar algunos rápidamente. Primero, es cierto, la mayor parte de los empleados, infortunadamente, llegan a una empresa y llegan solamente buscando un escampadero. Entonces, cuando uno hace una entrevista para proveer un cargo en una empresa cualquiera, lo primero que tendría que preguntarle a ese prospecto es, ¿usted por qué quiere emplearse?
Habrá quien le dice de directo, no, es que necesito ingresos. Si esa persona está buscando solamente ingresos, esa persona no, de entrada, no identifica el perfil para que vaya a trabajar en una organización. Porque uno esperaría que una persona, claro, todos necesitamos los ingresos, hay que pagar facturas, hay que pagar alimentación, vivienda, servicios públicos, ¿no? etcétera. Y como las empresas se crean para que genere una utilidad, Sí. es igual. Entonces, a esa persona, ese tipo de persona no tendría por qué emplearse. Y esa persona lentamente se va convirtiendo, discúlpenme la expresión, en una rémora que está buscando a ver si en la casa no encuentra el aportante del mercado, de la canasta familiar, de todo lo que necesita. Para ella escaparse allá, entonces ella sale a tratar de buscar trabajo. Y como en toda parte fue rechazado porque encontraron que no reunía las condiciones, pues entonces termina siendo rémora del Estado. Y en ese pastel, infortunadamente, tenemos que participar todos. Los empresarios que aportan sus impuestos, y entonces el gobierno de turno, creyendo que desarrolla un plan social muy atrevido y muy interesante, entonces está dispuesto a entregar subsidios. Yo no tengo nada en contra de los subsidios, Luis Gabriel, pero los subsidios Yo sí de... tengo mucho en contra. Habrá manera de que lo discutamos. Eh, yo no estoy en contra de los subsidios, Luis Gabriel, pues los subsidios bien entregados. Los subsidios bien entregados. Usted y yo conocemos personas que están recibiendo subsidios y el destino que le dan a esos subsidios es irse a tomar trago y a bailar el fin de semana. O arreglarse las uñas o ponerse pestañas. O arreglar en la moto o el carro con eso. ¿Sí? ¿Para qué? Para entre semana estar en la locha. Entonces yo no estoy en desacuerdo con los subsidios, Yo sí. pero esos subsidios que se van allá, no. ¿Con qué subsidios estoy de acuerdo, Luis Gabriel? Con aquellos subsidios que van a atender una anciana, madre desprotegida porque sus hijos la abandonaron, el señor que en un accidente de tránsito resultó inválido para el resto de su vida y no tenía sino una fuente de trabajo y quedó con una pensión con la que escasamente alcanza a pagar arriendo y no alcanza a comer. Y esos subsidios hay que protegerlos, Luis Gabriel, pero subsidio para todo el mundo, para seguir protegiendo a las personas que no quieren. Y aquí entran, perdónenme, al baile muchos sindicatos. Muchos sindicatos porque los sindicatos fueron y siguen siendo los principales abanderados de que es necesario pensionarse a una edad que le permita al pensionado salir a disfrutar la vida. Luis Gabriel, para mí, el mejor encanto que tiene la vida es el que yo encuentro en lo que yo hago, a lo que yo me dedico, a leer, a escribir, a atender consultorías y asesorías en empresas, a enseñar. Pero ahí yo hago un paréntesis, doctor Carvajal, porque es que eh, encontrar personas como usted, que a su edad activamente todavía le gusta y quiere ser útil y busca escenarios, porque algunos a usted lo llaman, otros usted va en búsqueda de ellos, es bastante complejo por ese tema cultural. Y ese tema cultural es que hoy, por ejemplo, si analicemos crudamente, los consultores, los asesores y la gran mayoría, o llamemos hasta en Harvard, los que tienen el conocimiento, pues son personas de edades superiores porque ya tienen una experiencia. Es decir, nosotros como empresarios los queremos contratar, pero ellos ya no quieren porque están en busca de no querer hacer nada más. El mismo sistema los está dejando atrás porque ellos mismos han buscado o se están buscando de que sean o sigan siendo obsoletos. Pero nadie está dejando o nadie va a desconocer que no tengan el conocimiento, las capacidades o que no tengan las herramientas. Pero es que ya no tienen un factor fundamental que se llaman ganas. Quieren es, supuestamente, entre su hipótesis, recibir un dinero por estar acostado en la cama. Sabiendo que esas son personas que deberían de estar creando escenarios, deberían de estar creando espacios para generar, para construir y buscar que en estos muchachos que hoy día están, digamos, siguiendo un camino, pues les muestre a ellos que el camino debe ser de productividad en el punto en el que usted deje un legado.
Es lo que debemos de buscar todos, dejar un legado, pero la gente quiere es buscar, es una remuneración y algunos a veces de manera injusta. Luis Gabriel, permítame, yo le otro comentario de otro personaje al que yo leo con frecuencia. Este personaje cuenta que recientemente lo invitaron a Polonia. La persona que lo invitó a Polonia, pues desde luego lo invitó a conocer algunas partes. Llegaron a un parque y a este señor le llamó la atención un poste verde. Entonces preguntó, hey, ¿y ese poste verde? ¿Qué pasa con ese poste verde? Camine, vamos. Se acercaron al poste verde y encontraron que había un orificio por donde las personas, los turistas sobre todo, introducían una moneda local. Y más abajo del sitio donde estaba la ranura para las monedas se abría una boca. Y esa boca arrojaba unos granos que dejaba desperdigados alrededor del poste. ¿Qué ocurría? Que había unos patos que se arrimaban y comían. Entonces la pregunta que inmediatamente me surgió al leer eso, Luis Gabriel, es, bueno, y si los patos no tuvieran quien echar a la moneda, si no existiera el poste verde, ¿qué harían? Ah, pues ellos Cazar. estarían en otro lugar escarbando la tierra, buscando el pantano, buscando el agua, a ver qué comían, buscando lombrices y no sé qué más otras cosas. Exactamente es el ejemplo al que usted se refiere. El ejemplo no, el caso que usted ha citado. Entonces a mí no me molesta que haya personas a las que les ocurre que no, aquí no encuentra cabida, aquí no hay lugar para usted. ¿Por qué, Luis Gabriel? Porque lo hemos aprendido y la historia está llena de ejemplos. Las poblaciones se autoseleccionan en la medida en que tienen que enfrentar los problemas, los retos, las dificultades y aprenden a hacer las cosas que tienen que hacer para poder subsistir. Pero mientras nosotros tengamos esa solidaridad con los impuestos que pagamos y desde la clase media hacia abajo pagamos muchos más impuestos que los impuestos que pagan los grandes empresarios. No voy a hablar mal de los grandes empresarios, no voy a despotricar de todos ellos. Hay algunos que se salen de la norma, pero a los grandes empresarios, así como a los medianos, los pequeños y los micros, nosotros les debemos. ¿Qué les debemos? Les debemos que han creado fuentes de trabajo. No han creado solamente el trabajo para ellos, sino muchas fuentes de trabajo. Pero ellos no pagan la cantidad de impuestos que nosotros, repito, desde la clase media hacia abajo, pagamos. Entonces, en las espaldas de quién están cabalgando estos personajes que se dedican a ese tipo de cosas. En las espaldas de nosotros, Luis Gabriel. ¿Sí? Pero digamos que unas por otras, digamos que esos grandes empresarios a los que usted se refiere, no todos, pero en la gran mayoría, digamos que sus impuestos o no pagan lo que realmente ellos generan, pero al menos están importando espacios para que la gente pueda trabajar. Es que hoy día yo creo que los problemas que en este momento tenemos como cultura, me refiero específicamente a la colombiana, es que criticamos a los grandes empresarios, pero los que están allí jóvenes no quieren generar y no quieren crear, no quieren generar esos espacios para que esto siga creciendo de una manera. Para poder de que el empleo siga subsistiendo a través del tiempo, pues tienen que haber personas atrevidas, personas que arriesguen, que generen y crean empresa. Si no es imposible. Y estas personas de 40 a 45 años, como usted dijo, esa mentalidad que lo llevaba su mamá, mi hijo, entonces vaya al colegio, vaya a la universidad, estudie, consígase un buen trabajo y búsquese pensión y para que pensione y no vuelva a hacer nada más. Pues creo que eso es una fórmula bastante mediocre, pero que hoy por hoy es la que más se reproduce y la que muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, todavía viejos, pues todavía llevan como meta o como objetivo. Y en algunos, pues, lo que llamamos, se reproducen y tienen hijos. Otros, o ya ni siquiera eso quieren tener, porque ya ni siquiera la responsabilidad la quieren adquirir. Hoy el muchacho se le ha colocado que tiene que ser libre, pero ni siquiera le ayudan o ni siquiera les capacitan para generar responsabilidades. Entonces, el sistema mismo los está dejando a un lado. ¿Y por qué? Le explicaba cuando veníamos hacia acá. Es que la inteligencia artificial va a acabar con muchos puestos de trabajo. No, eso ya viene desde hace mucho tiempo.
Las empresas están buscando cómo sistematizar y automatizar los procesos. Se lo explicaba cuando antes uno entraba a un centro comercial, pues uno cogía y iba a pagar su tiquete para poder salir del centro comercial y uno entregaba un billete de 50.000 y quien recibía el dinero, que ni siquiera era su propia empresa, pues te hacía mala cara, te hacía de pronto pasar un mal rato, no te daba las devueltas de una manera, llamemos, alegre, sino Amable. amable, sino que era un problema y hoy ya las empresas identificaron ese tipo de problemas y comenzaron a automatizar los procesos. Usted ya entra a un centro comercial, hay una palanquita automática que te entrega una tarjeta, hay unas máquinas en las cuales usted va y paga el tiempo que estuvo allí y automáticamente te devuelven. No se enferman, no generan inconvenientes, no tienen problemas, no generan simulacro laboral y trabajan 24/7. Entonces, cuando hablamos de edad y vida útil, creo que el sistema está, para mí, es mi punto de vista, ustedes podrán tener otro, y ese es el punto del podcast hoy, que ustedes puedan buscar su propia opinión y empezar a debatir esas creencias que ustedes tienen. El sistema para mí está al contrario. ¿Por qué? Porque para mí las personas tienen que ser productivas desde los 7, 8, 9, 10 años hasta los 25 años, buscar esa productividad. ¿Para qué? Para que de los 25, 30 años comiencen esa etapa de construcción y esa etapa de construcción poder generar esos legados o generar esos espacios para que las demás personas sigan ese mismo camino. Pero hoy está al contrario, hoy les dicen llénense de conocimiento hasta los 35 y vayan busquen trabajo después de los 35 en adelante o de los 30 años en adelante, pues cuando ya realmente pues esa etapa de productividad ya pasó. Es más, pasa en el fútbol lo tienen claro, la etapa productiva de un futbolista de qué edad es, desde los 9, 10 años hasta los 33, 34 años, si acaso. ¿Y por qué lo trabajan? Porque la etapa, y de allí en adelante, si esa persona o ese futbolista no fue juicioso, no administró bien su dinero, no hizo sus inversiones, pues va a ser un futbolista pues, que realmente va a pasar mucho trabajo. Pero los que han sido juiciosos han sabido de que ese momento había que aprovecharlo, construyeron empresas, hicieron mis inversiones y hoy por hoy son futbolistas exitosos y retirados de la actividad. Pero hoy un empleado sale a los 35, 40 años y no sabe qué hacer. Luis Gabriel, usted me da pie para dos comentarios de pronto finales. El primero, eh, hoy, usted lo había dicho, fuera de micrófono, fuera de cámara también, eh, es muy fácil construir empresas. Eh, yo creo que parcialmente. Hoy el desarrollo tecnológico ha brindado la posibilidad de que haya muchos multimillonarios en edades muy tempranas, 14, 16, 17 años, lo que no se veía hace 20 o 30 años. Hoy pululan la cantidad de muchachos que a tempranas edades se hicieron millonarios. ¿Y por qué se hicieron millonarios? Porque el desarrollo tecnológico, Internet fundamentalmente, les ha permitido liderar procesos. Eso es un indicativo, Luis Gabriel. No tanto en nuestro país, aunque tenemos millonarios en nuestro país hechos a partir de la tecnología. Eh, ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo, Luis Gabriel, que aquellas generaciones a las que les decían eso, que a mí me dijeron, no sé si a usted, pero a mí me lo dijeron, ya no creen en eso. Y por eso hoy la cantidad de gente que deja de ir a la escuela, al colegio y a la universidad es muy grande. Ya no tenemos la misma cantidad de matriculados proporcionalmente a la población. ¿Por qué? Porque esas nuevas generaciones se están dando cuenta que ellos no quieren vivir sentados en una oficina 10, 15 o 20 años. Ellos encuentran que el mundo, esto es una perogrullada, pero la voy a decir, se volvió la aldea. Ya ellos pueden viajar por el mundo hospedándose en los mejores hoteles, trabajando desde sus portátiles, creando riqueza sin necesidad de tener que pasar por esos embudos tediosos a los que la obligación los ha obligado a pasar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con aquellas personas, empresarios, que están prestos a identificar oportunidades en el mercado. Esta es una oportunidad única, Luis Gabriel. ¿Por qué?
porque se requieren urgentemente instituciones educativas que cautiven a los estudiantes, no porque les van a dar un diploma como ocurre hoy, sino que los cautiven porque les van a enseñar de verdad, la verdad para Dios, por aquellos conocimientos que les van a permitir abrirse paso en el camino para enfrentar los nuevos retos de la vida, de la modernidad. ¿Quiénes se animan? Esos centros educativos se requieren y serán muy bien pagados. Gracias, doctor. Lo que buscamos nosotros con este video es que usted realmente haya en su hogar o en su oficina o en el lugar o en el punto donde usted en este caso nos esté observando, es que usted se cuestione sus creencias. Mi punto de vista para finalizar este podcast es que la vida útil no depende de un sistema y no depende de una sociedad, depende de usted mismo. Si usted busca qué hacer con su tiempo, con su vida productiva, algo que le permita a usted generar o embarcarse en busca de un legado, pues eso es lo que usted va a construir en esas edades futuras. No esperar que un sistema, un gobierno o un empresario pues le genere a usted esas plataformas o esos desarrollos. Eso sería bastante irresponsable, no solamente para su familia, sino para usted mismo. Creo que los mejores escenarios y la vida útil es la que usted mismo se genera, la que usted mismo comienza a proyectar. Entonces, desde ya comience usted a generar ese proyecto de vida, ese diario, como lo hacen las empresas. Las empresas antes de finalizar el año, está haciendo sus proyecciones de los años futuros, sus proyecciones financieras, si no van en el próximo año, si no van a 3 o 4, 5, 6 años. Haga usted mismo y comience a proyectar su vida, donde realmente esa vida útil a nivel laboral es la que usted mismo va a determinar. Y les aseguro algo, que la felicidad no está detrás de una pensión. La felicidad es que mediante eso que usted pudo sembrar, familiares, hijos y demás descendencia, pueda gozar de todos esos frutos que usted en un momento pudo haber sembrado y que les dejó un legado a ellos. Que tengan ustedes un feliz día y espero que les haya agradado bastante la información del día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a usted.